levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy la primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Hoy volvemos al edificio del arte cubano para desentrañar a un habanero que ha quedado en los libros para la historia del arte y ha sido estudiado por su impronta en una época y periodos diversos donde se adaptó y apropió de su tiempo. Así que sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos prueba de ADN para mostrar que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Luis Martínez Pedro perteneció a la denominada segunda generación de pintores modernos, específicamente de la década de los años 40. Fue de una generación artística que constituyó continuidad de aquellos que rompieron con los métodos académicos e iniciaron un nuevo camino de encuentro entre la pintura nacional y una avanzada conciencia estética de cubanía. Es un habanero que nació el 19 de diciembre de 1910. Después de terminar el bachillerato en 1929, ingresa en la modalidad libre en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana. Cursa varias asignaturas entre 1930 y 1931. A raíz del asesinato de Rafael Trejo, es detenido varias veces por la policía de la dictadura. Entonces se vio en la necesidad de marcharse del país a causa de la represión existente bajo la dictadura de Gerardo Machado. Continúa sus estudios en Towson College en Florida y en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. En ese periodo trabajó ocasionalmente dibujando escenas cotidianas y personajes citadinos y obtiene un premio en la Feria de Tampas al participar con unas acuarelas. En 1932 ingresa en la Escuela de Diseño Arts and Craft Club. Ya para 1933, cuando entra en la presidencia de Cuba Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, Luis Martínez Pedro regresa a Cuba. Sus labores en el campo del diseño comienzan a raíz de su incorporación a la empresa publicitaria Mestre y Compañía, donde entra como mensajero y adentro logra un puesto de aprendiz de diseñador. Y entre 1937 y 1938 trabaja como asistente en la Oficina de Gobernación. Luego es asistente del presidente de la Corporación Nacional del Azúcar hasta el 41 y comienza a estudiar en el taller de Carreño. Expone en el primer Salón de Arte Moderno en 1937 en el Centro de Dependientes. Desde entonces se vincula con el movimiento artístico nacional. Entre el 41 y el 43 trabaja en el Departamento de Propaganda como diseñador. Y en este periodo el Museo de Arte de Nueva York compra una de sus piezas, Fisherman. Sobre su vida y obra tenemos el placer de contar con la investigadora y autora Odalis Borges. Yo soy Odalis Borges Arana, curadora de la colección de artes plásticas del Palacio de la Revolución y el proceso, o sea, ¿cómo surge la idea de investigar la colección? Yo trabajé, me gradué en el año 92, Historia del Arte, vine a trabajar al museo, en el año 98 me incorporo a trabajar en el Palacio de la Revolución, entonces Consejo de Estado, y cuando llego, o sea, hay una colección de arte, y en esa colección de arte está la colección personal del pintor Luis Martínez Pedro, que poco antes de morir, él se la dona a la institución. Bueno, a mí que siempre me ha gustado la investigación, digamos que de alguna manera me tocaba, ¿no? Trabajar con esa colección y desde entonces, o sea, hace más de 25 años, empiezo a trabajar la colección. Ese es realmente el origen de mis estudios. Estando, o sea, ya viendo en ese proceso, en el año 2005 a una maestría donde logro recuperar toda ese bajo, porque la colección es muy amplia, tiene dibujos, tiene pintura, tiene documentos personales, tiene documentos archivos, tiene prensa, tiene fotografía, tiene carta, o sea, es la colección personal, la más completa que hay. Y bueno, empiezo a investigarla y hasta este momento llevo más de 25 años trabajando en la colección.
En 1943, el pintor Luis Martínez Pedro presenta su primera exposición personal en el Lyceum Lawn Tennis Club, donde muestra obras de la serie El amor de los animales, además de otros dibujos sobre la tauromaquia y temas mitológicos. Publica viñetas, dibujos y portadas en la revista Orígenes y preside la Asociación de Pintores y Escultores de Cuba, creada oficialmente en diciembre de 1948. Ese mismo año funda la Organización Técnica Publicitaria Latinoamericana. Años después se le reconoce su labor como renovador de la publicidad cubana. También trabaja en la serie Personajes del Cuarto Fambá y su interés en esta temática se originó por una relación de amistad entre el pintor y Fernando Ortiz. En el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que dio paso en 1961 a la fundación de la ONIAC, el creador Luis Martínez Pedro fue electo miembro del Comité Nacional y del Secretariado de Artes Plásticas. Como labor especial, tuvo a su cargo el diseño del identificador visual que distinguiría a la naciente organización. El logo juega entre la linealidad y el círculo con las iniciales de la ONIAC. Si bien los primeros bocetos del artista figuran un diseño que no contemplaba la N, finalmente se decidió incorporarla para dar mayor equilibrio y denotar una N no de nacional, sino de unión. Este libro se publica en el año 2018, se publica a través de la fundación, la entonces Fundación Arte Cubano, que dirigía el hijo de Mariano Rodríguez, que hoy es la Fundación Mariano Rodríguez. Y la idea surge a partir de Gladys Collazo, que en aquel momento era la presidenta nacional de Patrimonio, que me conocía a mí de mis años trabajando en el Palacio y que sabía que yo llevaba años investigando el tema. Ella un poco me da la impresión de que quiso aprovechar esa experiencia, que no se perdiera, no había nada escrito. De hecho, incluso cuando yo empiezo a investigar el libro me doy cuenta que la información era muy dispersa, alguna incluso falsa, repetitiva, lo que hacía era repetir lo que había en otro sitio y no había una información de verdad fidedigna de un artista como este, que fue uno de los maestros de la plástica cubana y que no tenía el reconocimiento que debía tener. Por eso es que ella ella sabía ya que yo había hecho una maestría en el 2005 y que no había nada escrito salvo esa tesis de maestría. Entonces ella me contacta con el hijo de Mariano y juntos empezamos a hacer este libro. El libro se publicó en el año 2018. Se aprovechó para eso una exposición que se hizo aquí en el museo, que se llamó El agua por todas partes, Martínez Pedro, El agua por todas partes, y ahí se hizo el lanzamiento y ese mismo día se hizo la exposición. Una exposición, bueno, que fue una suerte de antología del artista, porque a este artista nunca se le pudo hacer la exposición del centenario, por razones que no vienen al caso a hablar, pero nunca se le pudo hacer, y cuando se nos da la posibilidad de hacerla, pensamos hacerle una exposición que fuera antológica, pero que no fuera una antología. Y lo que tratamos de hacer fue una exposición temática, porque, bueno, aunque no lo he dicho, este pintor, que es muy poco conocido, repito, lo poco que se conoce de él se le conoce como el pintor del mar. Todo el que habla de Martínez Pedro te dice, bueno, es el pintor del mar porque es el que hizo aguas territoriales, signos del mar, otros signos del mar. Incluso para mí como especialista, tengo que enfilarlo de esa manera. Entonces quisimos hacer una exposición que hablara del mar y en ese marco sale el libro. Su vasto recorrido internacional incluyó la participación en una antológica muestra de pintura cubana moderna en el MoMA 1944, que influyó en la internacionalización de la vanguardia criolla. Martínez Pedro tomó parte en prestigiosos eventos multinacionales como la Bienal de Venecia, 1952, y la de Sao Paulo, en cuya segunda edición, en el año 1953, ganó un premio de adquisición y otro de la UNESCO, donde obtuvo el reconocimiento al mejor exponente de arte abstracto. Martínez Pedro, a mi modo de ver, es uno de los grandes desconocidos de la pintura cubana. Fue el dibujante de la generación del 40. Yo siempre digo que Martínez Pedro fue un dibujante que pintó. O sea, él no dejó de ser dibujante ni cuando pintaba. Fue un artista autodidacta, nunca estudió pintura. Lo único que él estudió fue diseño. O sea, él era un diseñador nato. Este libro lo rescata. Como te decía ahorita, la gente dice Martínez Pedro, aguas territoriales, y ya se queda ahí. Cuando él fue un hombre que pintó mucho, o sea, que trabajó mucho, desde niño, desde que tenía 10 años, la primera pieza de él se conoce cuando tenía 10 años, y pintó, murió en el 89, o sea, pintó casi hasta los últimos días de su vida.
cuando usted ojea ese libro, le parece estar viendo diferentes artistas en uno solo, por lo prolífero de su devenir. Fue un pintor precursor en algunas cosas, por lo menos el primero, creo que el único, vamos a decir el primero, que trabajó la temática indígena en la pintura cubana, que eso nadie lo hizo antes que él. Lo hizo incluso con matices afrocubanos, un poco que para rescatar esta temática, que fue una de las temáticas de esta segunda generación de pintores, una de las temáticas cubanas que rescató, que fue la influencia afrocubana. Fue un pintor que, por ejemplo, trabajó el collage de manera diferente a como trabajaron los grandes creadores de collage en Cuba, digamos Raúl Martínez, Antonia Eyri. El collage de Martínez Pedro es un collage muy particular, estamos trabajando el tema del collage. Hay murales que han desaparecido. El mural, cuando se inauguró el actual Cine Yara, había dos grandes murales hechos en metal, era la tragedia y la comedia. Esos murales desaparecieron. Existe el testimonio gráfico, o sea, que los hizo Martínez Pedro. Martínez Pedro fue promotor cultural. Martínez Pedro, tuvo una historia muy grande, trabajó junto al Che en la creación, en el Ministerio de Industria, en la creación de diseños de productos. Él diseñó textiles, diseñó telarte, diseñó obras de danza experimental, o sea, hizo muchísimas cosas que no se conocen. Y yo creo que esto es uno de los grandes hallazgos de este libro. El libro fue un hallazgo en realidad, no solo para el equipo, sino incluso para mí, que ya lo conocía y conocí un Martínez Pedro nuevo haciendo el libro. Finalmente, podemos decir que Luis Martínez Pedro fue profesor de la Escuela de Instructores de Arte y de la Escuela Nacional de Arte. Pintó 2 murales para la Escuela Vocacional Lenin. En 1969 ilustró el libro de poemas de Nicolás Guillén, 4 canciones para el Che y El Mundo Silencioso de Jacques-Yves Cousteau. En 1974 diseñó la piscina para el Salón de Protocolo de La Habana en Cubanacán. Y en 1976 el estanque espejo de agua de la Embajada de Cuba en la Ciudad de México. En 1981 fue condecorado con la Orden Félix Varela de primer grado que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. Murió en La Habana en el año 1989. Así nos despedimos luego de haber dado una pincelada en nuestro espacio a la vida y obra de Luis Martínez Pedro. Regresa la próxima semana a descubrir tu gen habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti.